Muy buenos días y muchas gracias de participar en esta tribuna que se dirige a todo el Perú, al Perú profundo, para hablar sobre estos temas fundamentales, sobre los cuales quiero decir, hay poca claridad, incluso, no solo en los medios, sino incluso en quienes hacen análisis político. Estamos jugando, se maneja mucho la información, se administra, estamos jugando, ¿no?, con categorías que no claro corresponden. Mira, lo que va a pasar a partir del 28 de julio es una situación inédita en la vida republicana, en la historia del Perú. No es que tenemos ya un parlamento de oposición, por Dios, tenemos la función gubernativa se ha dividido entre dos funciones: la función de tomar decisiones, esto es aprobar las leyes, y la función de ejecutar las normas, administrar la cosa pública. Estas dos funciones han estado durante los últimos años, en la experiencia reciente, vinculadas. Los parlamentos, a partir de la mayoría parlamentaria que respondía a la política gubernamental, han estado en los sitios subordinadas al Ejecutivo. La iniciativa la tenía el Ejecutivo, que mandaba proyectos de ley, y la oposición de ahí retrucaba, fiscalizaba. Pero hoy día eso no es posible. Hoy día tenemos un escenario en el cual la función de gobernar, que es también decidir hacer leyes, está en manos de una opción política que tiene los votos propios para poder ejercer una política independiente. ¿Y qué pasaría? A ver, imagínense ustedes, si es que mañana el Parlamento Nacional, dentro de sus facultades, da normas en materia de reactivación económica, lucha por la seguridad ciudadana, contra la corrupción, ¿ya? ¿Quién es el que se opone a eso? ¿El Ejecutivo? Primero, que constitucionalmente tiene que obedecer, porque es un poder subordinado. Bueno, digamos que observa la ley. Imaginemos que hay un proceso de observación, okay, y luego una insistencia. Pero ¿quién vence el Parlamento? Lo que te quiero decir, estamos volviendo a la época o a la doctrina que se dijo alguna vez y se olvidó, del Parlamento como primer poder del Estado. Esto es algo que no está previsto. ¿Quién es el que se opondría? Por ejemplo, hoy día el Parlamento, se opone a muchas leyes, no las quiere reglamentar, no el Parlamento, sino el Ejecutivo, o incumple, no da el presupuesto. Yo no me imagino a un poder ejecutivo dominado por los fujimoristas oponiéndose a las cosas del Parlamento. Ellos tienen la potestad de hacer esas cosas, de dictar normas, leyes de cumplimiento obligatorio sobre todos los temas, y más bien será el Ejecutivo el que se someterá a eso, o será renuente en un esquema constitucional donde, repito, la primacía es del Congreso de la República y no del Ejecutivo. ¿Y por qué se está perdiendo de vista esto, que está central? Porque se desconoce, pues, el derecho constitucional. No. Aquí hay una ignorancia completa. Yo realmente me celebro de estar con ustedes tres, que no solamente son brillantes, sino gente enterada, y este tipo de cosas yo la vengo diciendo en diferentes medios, y la verdad es que no termina de entenderse. Se sigue jugando con los parámetros anteriores al 28 de julio. La bronca, la polarización. Mira, en realidad, perdón, ¿quién es oposición? La señora Fujimori es parte del gobierno, de la potestad de hacer leyes, de decidir la es como la diferencia que hay entre un directorio y una gerencia. ¿Quién manda en última instancia entre un directorio y una gerencia? Si la gerencia no se somete, lo cambias. Lo cambias. Aquí no se puede cambiar al Ejecutivo, bueno, pero tiene que someterse. Los mecanismos, diríamos, son más complicados en todo caso. Yo sé, tú no puedes prescindir pero estamos yendo a un régimen, mira, sin querer, de tipo parlamentario, como sucede en Europa, donde los gobiernos nacen de los parlamentos. Ahora, dada esta situación, ¿qué posibilidad tiene el Ejecutivo, de hacer una política si no cuenta con el respaldo del Parlamento Nacional? Es imposible, totalmente. O sea, pero la gran pregunta es aquí, dado esta situación que ya está planteada de esta manera, ¿no? Y la válida aclaración y el punto que tú pones con toda transparencia y claridad aquí, la gran pregunta es, que se ha generado, como decía la serie El Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿no? Sin querer queriendo. Ya, ¿beneficia al país? Depende de cómo se comportan los actores, pero lo que quiero decir es que no es posible que el Parlamento haga oposición en el sentido de bloquear cosas. A ver,
Si mañana al Parlamento no le gusta la política de seguridad ciudadana, ¿qué tiene que hacer? Cambiarla. Si la política de previsión social con las CFP le molesta a la ciudadanía del Parlamento, ¿qué hace el Parlamento? ¿Fiscaliza, denuncia o da una ley distinta y cambia y el Parlamento tiene que... ¿Quién se opondría en otras cosas? No te quiero decir, si tú tienes el poder principal, que es el de dictar leyes, tú no puedes decir que yo obstruyo. Un directorio no obstruye a su gerente, le da órdenes, le da un marco para que actúe. Más bien es el Ejecutivo el que tiene que adecuar su funcionamiento a lo que dice a lo que dice el directorio, en este caso a lo que dice el Parlamento Nacional. Lo que pasa es que la cultura política acá tiene la idea de que el presidente de la República es una especie de mixto de presidente ejecutivo, CEO, como se dice ahora, Chief of Executive Officer, una especie de gerente plenipotenciario, de CEO, ¿sí? Y que en consecuencia el Congreso debe subordinarse a él. Yo tengo una pregunta bien delicada. Sí. Yo he recogido una información que no puedo citar la fuente, pero tomémosla como hipótesis. ¿Qué pasaría si es que este Congreso rechaza por 2 veces la presentación de un gabinete? No le da el placer al gabinete, no le da la aprobación, la conformidad, hay una palabra que se usa en derecho constitucional. No le da el voto de investidura, mira, simplemente lo que hace, ahí se abrirá la puerta constitucional para que haya una nueva elección del Parlamento, que no sé si es lo que le interesará a la mayoría parlamentaria, no tiene por qué hacer eso, o sea, no tienen ellos por qué llegar a ese estado de cosas. Pregunto, ¿eso puede interesar a algunos sectores que han apoyado a PPK pero que no han ganado las elecciones? Claro, eso lo dijo el señor Lombardi en una oportunidad. Pedro Pablo Kuczynski salió en el debate de Piura a desmentir rabiosamente que se vaya, dijo incluso. Entonces, esa posibilidad está abierta como mecanismo constitucional, pero yo creo muy difícil que el Parlamento, con 2 dedos de inteligencia, salvo que mira la temperatura del agua y vea que camina en otro sentido, pueda caer en esa objetiva, entre comillas, trampa, ¿no? Es muy difícil que pueda caer en esa trampa. Y es más, además, en todo caso, tampoco lo necesita ir a una nueva, porque ellos tienen ya la mayoría. ¿Para qué van que querrán tener el 60%, 70%, 80% de los sufragios? Y es demasiado. Sí, esa hipótesis solo va en el caso de que se den dos elementos. Uno, que haya la percepción en el Ejecutivo que ha cambiado la relación de fuerzas en el país y que en consecuencia le conviene que haya un choque y que no se le dé la investidura y por lo tanto se disuelve el Parlamento para convocar elecciones en la expectativa que las pueda ganar el Ejecutivo actual. Tendría que tener expectativa, cosa que pasa, miren, en medida que pasan los días, la ley de la historia, el desgaste se va incrementando. Eso tendría que hacerlo en el primer año de gobierno, como dijo Lombardi, porque en el tercero o cuarto ya la primavera ya acabó la luna de miel, la primavera y todo lo demás. O sea que esa posibilidad existe en el papel, pero es muy remota de cumplir. Ahora, te digo una cosa, Ángel. Mira, tal como están las cosas aquí, planteadas ya las situaciones después de la segunda vuelta. Pero este asunto, como tú bien decías, esto no es nuevo. Esto se veía venir. O sea, en abril se eligió este Congreso. Ya sabíamos que esto estaba listo, estaba ya planteado y era una realidad, ¿no? Y a partir de ahí entonces venía la discusión que si Keiko Fujimori ganaba, iba a tener, ¿no? Una aplanadora, una ¿no? aplanadora allí, posiblemente ya venía la dictadura y todo lo demás, todo el debate que se armó. Y el equilibrio de poder. Entonces aparecieron los aliados del presidente electo. Sí, los aliados del presidente electo. Sin embargo, estos aliados lo han dejado en la puerta, lo han llevado hasta la puerta del palacio y le han dicho, bueno, hasta aquí nomás te acompaño, ya el asunto es tuyo. Sí. Entonces, y en estos días hemos visto cierta desesperación, tanto en las redes sociales como en algunos medios de comunicación, por poner contra las cuerdas al fujimorismo para que dialogue. Yo creo que es una manera de las peores de tratar de que alguien dialogue, porque a mí no me lleves a dialogar pues a la fuerza, sí, ¿no? claro. En todo caso me lleves a capitular algo, ¿no? Además, ni siquiera es necesario. No, por supuesto. Entonces, aquí, en todo caso, los emisarios de PPK, ¿no lo vemos y no están dando resultados para empezar a trabajar este asunto, ¿no? Porque si no ya se sabría más o menos de qué acuerdos están hablando.
¿Qué pasa, por ejemplo, si no hay una capacidad de diálogo en este instante y vamos a iniciar el 28 de julio con esta situación tensa, con esta separación clara, ¿no? Entre yo tengo el Congreso, ¿no? Y tú ves lo que haces en el Ejecutivo? Bueno, respondo primero a la pregunta. En ese caso, el Parlamento es el que casi el que gobierna, porque en la regla constitucional la decisión última la tiene el Parlamento. El presidente puede observar la ley, pero solo temporalmente. Su veto es parcial. Y como ha sucedido este año, la gente no se ha dado cuenta de lo que ha sucedido. El Parlamento, que ya no es del gobierno, le ha enmendado la plana en 6, 7 normas fundamentales al Poder Ejecutivo, que rechazó los proyectos de ley que venían del Congreso, y el Congreso ha insistido y ha votado por ellos. Me refiero a todo el tema de las AFPs, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, esa situación es la que perfectamente podría pasar a partir del 28 de julio, que es una situación inédita. Mira, lo que ha sido en el último año de gobierno y no se ha percibido por la población porque nadie lo ha notado, ¿no? Podría ser la regla fundamental. Por eso yo creo que es importante modificar los conceptos de oposición. En la realidad, la señora Fujimori se equivoca cuando dice el pueblo votó por la oposición. No, el pueblo votó para que tú seas gobierno, pero solamente de una función gubernativa, que es la función de decidir la norma fundamental, las leyes. Y ha votado por el señor Kuczynski para que administre eso que tú decides. Ese es el verdadero esquema. Eso está en esta Constitución y en todas las anteriores. La oposición es una figura distinta. La oposición son aquellos que son derrotados y entonces tienen el derecho de, como minoría que son, de denunciar, de controlar. Pero ninguna oposición en ningún país del mundo tiene la potestad de cambiar las reglas de gobierno e imponerle al gobierno una política distinta. Si no, no sería oposición. No sé si me explico. Claro. Aquí sí. Aquí, al Congreso no le gusta la política de seguridad ciudadana del señor Kuczynski con Gino Costa y compañía, y entonces preparan con el señor Miyashiro un proyecto de ley distinto, y esta es la norma que incluye el 24/24 y demás. ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Se va a rebelar? ¿Va a patear el tablero? Irá pues al Tribunal Constitucional. En Venezuela, ¿quién se opone a quién? La Asamblea Legislativa, ¿no? Donde hay mayoría de las fuerzas democráticas, o el señor Maduro. ¿Quién es el que obstruye la vida política? ¿La Asamblea Nacional de Venezuela? ¿El Congreso venezolano o el Ejecutivo? El Ejecutivo. Por eso, pues, entonces yo no sé por qué le imputan al otro que va a hacer obstrucción. Si tú eres jefe, tú no obstruyes, Carlos. No, si tú eres jefe, o sea, si tú eres el director, tienes mayoría y tienes cosas claras, tú no obstruyes, simplemente tú ordenas, modificas y cambias y cuadras. Y el otro es el que tiene que cuadrarse. La oposición podría venir del MEF. ¿Qué pasa si mañana al Congreso de la República se le ocurre hacer vigente esta promesa de la señora Keiko de darle un punto más del IGB a los municipios para fortalecer la hacienda municipal? 3.000 millones más. Que el señor Tornes salte hasta el techo, que salte pues, pero tendrá que cumplir o se irá. ¿Me explico? O la ley antimonopolios. Si el señor Tornes dice, manda un proyecto al Congreso y le dice, quiero bajar 3 puntos el IGB, como dijo en campaña, y el Congreso le dice, no. No puede hacerlo tampoco, igual, me explico, o sea, ¿quién es el que está tomando las decisiones? Pero yo lo digo en positivo para que no se vea como obstrucción. No, claro. No sé si me explico. El Congreso decide, vamos a dar 3.000 millones de soles más No, que la hacienda fiscal no permite, que las cuentas nacionales, que la brecha, Podrá argumentarse, se debatirá, pero esa decisión, que además la puede hacer con el respaldo de los municipios, puede hacerlo llenando la plaza pública y convocando al AMPE para fortalecer la hacienda municipal, ¿no? Con un respaldo total. El tema de la minería informal no la puede resolver con leyes. El tema de los mototaxistas no lo puede resolver con leyes. Yo me imagino un parlamento donde en los próximos meses van a tener 5 o 6 prioridades que la van a traducir en normas, en políticas. Eso no es ser oposición, eso es ser gobierno. Pero ahora te digo una cosa. No sé si me explico, eso es ser gobierno. Pero te digo una cosa, Ángel, aquí. Pero, por ejemplo, es democrático que, como tú dices, por ejemplo, se le ocurre empezar, ¿no?, a plantear proyectos, a plantear normas, y en base a la mayoría lo empieces a aprobar, que son componentes de tu plan de gobierno que tú has discutido, pero que no ganaste desde el Ejecutivo para implementar. Pero no ganaste en parte, pero es que tú tienes una mayoría en el Parlamento. Esa es la posición del pueblo. El pueblo quiere eso, pero también quiere que el que administre esa norma sea el señor Kuczynski. Mira, te pongo una situación. No.
esta mañana temprano Yamila Osorio nos dijo a la pregunta que le hicimos de si conocen el proyecto de ley o algún borrador para crear el Ministerio de la Descentralización o Regionalización. Apoyo a las regiones. Apoyo a las regiones, el MAR. Y ella nos dijo, una secretaría que tú conoces perfectamente, la de descentralización sería un viceministerio, la de modernización del Estado, en la que trabajó bastante, que también tú la conoces perfectamente, y trabajó en este tema Fiorella Molinelli desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y la ONDS serían 3 viceministerios de un ministerio nuevo. Mi pregunta concreta es, ¿esto comporta una modificación de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, de la PCM, y lleva una pregunta bien concreta? ¿Este ministerio entonces quita a parte de la función coordinadora de la PCM sus atribuciones? No necesariamente. ¿Cómo analizas tú el asunto? Porque eso es importante para ver qué grado qué probabilidad hay de que esto pudiera ser aprobado por el Congreso o no. A pesar que esta es una disposición que no tiene la simpatía de la población porque creen que se va a nombrar más burocracia. La población no quiere más ministerios. A pesar que los alcaldes y gobernadores regionales dicen que tampoco, y lo han dicho en el Cusco, yo sí creo que debería haber un organismo nacional con rango ministerial, ¿no?, que coordine y le dé a la política de descentralización la coherencia, unidad que no tiene. En fin, eso podemos discutirlo porque es un debate sustantivo que no se entiende bien. Ahora bien, todo esto va a depender de cambios normativos. O sea, eso no se puede plantear al margen de lo que claro, eso no es posible que existan normas reglamentarias del Poder Ejecutivo con ese rango, con ese valor, para poder llevar a cabo estas reformas. Ahí se necesita necesariamente del Parlamento Nacional, y el Parlamento no puede estar de acuerdo con eso. Pero mira tú, eso que es normal, porque el Parlamento a veces le tiene que dar el respaldo con cierto voto calificado, creo que es un aspecto menor. El aspecto es cuando el Parlamento actúa en positivo. Supongamos que sea al revés, que el señor Kuczynski no quiere hacer el ministerio, y que en el plan de gobierno, en la propuesta de Keiko Fujimori, hubiera estado formado este Ministerio de Apoyo a las Regiones. Lo hubieran hecho, lo hubieran planteado. Más bien, ¿qué hace el Ejecutivo frente a eso? Es al revés. Pónganse ustedes en el otro supuesto. Por eso yo digo que las categorías de oposición, Parlamento, Gobierno, Ejecutivo, que han correspondido hasta el día de hoy a la realidad. ¿Por qué? Porque en los hechos los parlamentos han estado subordinados al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? No por lo que diga la Constitución, sino porque la mayoría parlamentaria, propia o prestada u ocasional, concordaba con la política del Ejecutivo. Entonces, la mayoría parlamentaria estaba en el fondo para servir al Poder Ejecutivo. Era su respaldo. Cuando el Ejecutivo tenía la capacidad, así justamente. Entonces el Parlamento aparecía como subordinado. Por eso que lo que había es una fuerza de oposición a la cual se le daban facultades, como por ejemplo con un voto minoritario poder interpelar al ministro, tener el control de la Comisión de Fiscalización, mecanismo para que se produzca un cierto balance. Hoy día el Parlamento no va a ser principalmente fiscalizador, señores. Recupera para sí la potestad legislativa plenamente. Y vamos a lo que Ayala Torre dijo en alguna oportunidad en los años 60, que el Parlamento es el primer poder del Estado. Hay que imaginarnos eso. Digo imaginarnos porque no lo hemos tenido en la historia republicana. Esto es una cosa totalmente inédita. Lo que ha pasado es que el pueblo peruano, ¿no?, ha votado para que el gobierno tenga dos caras, como Jano, como el dios Jano de los romanos, ¿no? La función gubernativa, de gobernar, de decidir, ¿no?, se le ha dado al Parlamento con una línea política, la de Fuerza Popular, y la función de ejecutar, administrar las cosas, se le ha dado al señor Kuczynski. Ambas cosas son funciones de gobierno. Decidir y ejecutar son funciones gubernativas, ¿correcto o no? Ahora efectivamente van a estar separadas como quiere la Constitución, porque en los hechos no han estado separadas por el vínculo político partidario que hacía que el Parlamento en el fondo apareciera como anexo del Poder Ejecutivo. Esto que yo estoy diciendo acá
Lo estoy intentando manifestar. Yo celebro que este sea un foro realmente de personas inteligentes que nos permiten hablar de estas cosas, pero la demás gente no entiende. Siguen pensando Te acusan, en que el Parlamento se va a oponer. No, y Yo no corre sé, de riesgo que yo te no sé acusen de por qué se va a oponer el fujimorista, Parlamento. ¿Por qué se va a oponer? Ahora, claro, todo esto pasa, eso es ceteris paribus, como dicen los economistas, porque los actores políticos se comportan razonablemente. Pues yo puedo tener la potestad legislativa, pero no puedo plantear que el Ejecutivo se pare de cabeza, pues, ni que haga cosas absurdas, porque ahí me desprestigio. Estoy pensando que los actores van a comportar con cierta racionalidad política, porque tienen la inteligencia suficiente como para poder comportarse así. Yo no creo entonces que va a haber una cuestión, no va a haber un choque de trenes de cuestión, por ejemplo, porque no saluda. ¿Sabes por dónde más bien? Una cosa, si me permites. Sí, claro. Volver al inicio de tu pregunta. El principal factor de debilidad que va a tener el señor Fujimori no está en la relación con el Parlamento, con el señor Kuczynski, no con el Parlamento, sino va a estar en relación con sus propios aliados. Y en primer lugar, resulta inaudito, insólito también, irresponsable, que quien ha dicho vamos a votar por el señor Kuczynski porque es la mejor opción, una vez que llegas al poder, digo, te voy a combatir porque yo estoy en desacuerdo contigo. ¿De cuándo acá sucede esto de que yo mañana te propongo para un cargo, alguno de ustedes, y mañana lo estoy combatiendo porque me parece que es deficiente? Es una cosa de locos. Esa esquizofrenia le puede pasar mucha factura a Verónica Mendoza y su grupo. Ellos deberían, con más responsabilidad, asumir funciones gubernativas, plantear algunas cosas propias de su programa y trabajar. Ese es uno. Y por otro lado, también no es un secreto que el bloque que lleva a Kuczynski al poder es heteróclito, pues, es distinto. Tú tienes grupos que responden, tienes grupos que están detrás del poder. Nuestra amiga Susana de la Puente y todo su grupo, ¿o no? O no lo sabemos. Están los grupos de Perú Posible con Techito, con Cheput, que además tienen diferencias dentro de ellos. Están los grupos vinculados más a Kuczynski, como será Torne y otra gente más. Y en fin, ahí formar gobierno, ponerse de acuerdo en muchas cosas va a ser más difícil que la relación que tengan con el Parlamento. En el Parlamento, si no se ponen de acuerdo, de todo modo va a haber una política, porque si no estoy de acuerdo en la política de seguridad, el Parlamento no puede decir, yo te fiscalizo, ¿cómo que te fiscalizo? Tú tienes que dar la solución, entonces tú darás las leyes pues correspondientes en materia de seguridad ciudadana. O sea, Keiko Fujimori está gobernando el país, pero desde el Parlamento y en lo que se refiere a dictar leyes, a tomar las decisiones fundamentales. ¿Cómo le tocará a Kuczynski administrar las cosas, ¿no? Le darán el beneficio inicial de 30 días con delegación de funciones legislativas. Yo creo que ni siquiera es necesario, ¿eh? Porque ¿por qué le voy a dar a ver cuáles son tus proyectos, cuáles son tus demandas? Me imagino un diálogo así, ¿qué cosa quieres? ¿Tú quieres tal cosa? Bueno, está bien, en 2 días te apruebo la ley. Si eso es potestad hoy día del Parlamento. Claro. O sea, tráeme tu proyecto, pero una forma también de legislar es los proyectos de ley de urgencia, ¿no? El Parlamento, el Ejecutivo, yo supongo que Kuczynski en su discurso de asunción presentará su plan de gobierno y al final un conjunto de proyectos de ley que él plantea. El Parlamento, si los considera convenientes, los asume y sin necesidad de darle facultades, los resuelve en un 2x3. Tiene mayoría absoluta. Y si no quiere, tampoco los aprueba, ¿no? Pero puede aprobarlos muy rápidamente, ¿no? Claro. Efectivamente. Ahora, hay un tema, yo ayer le mencionaba tanto a José como a Manuel, venía yo escuchando una entrevista que le hacían a Olmedo Auris, ¿no? Y la pregunta era, puede decir, oye, pero ¿ustedes van a asumir algo de responsabilidad? Porque en realidad si ustedes la han llevado a Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, pues ustedes tienen que ser responsables también. Pero claro que de esto. hay que pedirle más. Eso no es posible. Porque Pedro Pablo Kuczynski es el más fiel representante de las transnacionales y del capitalismo más rancio y que va entreguista de los recursos. Entonces, ¿para qué la han apoyado? No es que tú preferías que apoyemos a un narcoestado. Entonces, frente a eso, ¿y qué van a hacer ahora? Bueno, él sabrá qué es lo que hace, pero nosotros vamos a estar vigilantes a que nuestros derechos no se conculquen. Bueno, esa es la posición, y esa es una posición totalmente irresponsable, por supuesto. Pero es una cosa que no se condice con las reglas, los fundamentos de la democracia. Porque mira, también tú tienes el derecho, porque también hay una opción distinta, y yo voto en blanco, pues. Claro. Yo me abstengo. Pero aquí no, aquí se ha hecho una cruzada, efectivamente, como tú dices,
casi religiosa de votar contra el mal, contra el narcoestado, contra la dictadura en ciernes, cosa que era una construcción totalmente ficticia, ¿no? Que no tiene por qué corresponder a la realidad a partir de algunos elementos y algunas torpezas del fujimorismo. Pero, bueno, si se cree en eso, pues hay que apoyar. O sea, si tú crees que el peligro es el narcoestado y la dictadura que viene, tienes pues que fortalecer a Pedro Pablo Kuczynski. Primero tienes que darle, pues, por lo menos más de 100 días de respaldo y apoyo. Luego, 2, tienes que... No puedes tú combatirlo al día siguiente, pues es una irresponsabilidad. El país no va a entender eso y la gente va a ver a la gente del Frente Amplio como con absoluta irresponsabilidad. Y por otro lado, la gente del Frente Amplio debería pensar un poco con más inteligencia que si yo he contribuido a que tú ganes, algunas de las banderas, demandas, planteamientos que yo tengo en mi plataforma política pueden ser aceptados. Le puedo decir, a ver, ok, mejora la situación del Magisterio Nacional, señor Olmedo Auris, es lo que plantea. Entonces el gobierno de Kuczynski tendrá que fortalecer el régimen económico de los maestros, las provincias, cambiar aquellas cosas que están dentro de las posibilidades de hacerlo. En lugar de oponerse, sacarle cosas al gobierno a partir de que ellos han contribuido democráticamente a que suba al poder. Pero lo tiene clarísimo, no está en eso, no está ayudar a Kuczynski a tener un mejor gobierno, sino básicamente en ver cómo agudizan, como dicen, las contradicciones para ver si la su objetivo es la calle, ¿no? Hacia el 2021 con una plataforma, con una propuesta electoral más sólida. Y finalmente, ya nos ganó el tiempo, Ángel. Nosotros vemos esto, como tú mencionaste, está claro tu planteamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa, como dijo Manuel, este tema que se está discutiendo sobre la posible creación del ministerio de apoyo a las regiones, a las regiones, ¿no? ¿Y qué pasa si los gobernadores regionales, por ejemplo, no, como nos han manifestado una serie de gobernadores regionales que estamos entrevistando en estos días, nos dicen que no están claro este tema, no están de acuerdo con esto, pero sí quisieran mecanismos mucho más directos, mucho más efectivos, ¿no?, de participación en las decisiones que se toman en el Estado. ¿Por qué? Porque por una sencilla razón, de que ellos cuando van a los sectores ministeriales a tramitar sus proyectos, ya la pasan la mar y morena para totalmente llegar de acuerdo contigo. Y cuando ya han llegado, si son un acuerdo en un sector, la otra parte, es decir, ahora váyanse al MEF. Y finalmente en el MEF mueren todos. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque el MEF se ha convertido entonces en un gran ministerio, un supraministerio que lo tiene los otros sectores, pues, prácticamente subordinados. Solamente tienen derecho a pataleo, más no a imponer ninguna otra decisión. Entonces, si eso es así, por ejemplo, los gobernadores regionales podrían, en este caso, viendo el peso que tendría el Poder Legislativo, como dice, que recobre esa función legislativa, también una vía de salida allí. Pero por supuesto, para ir, por ejemplo, a que digan, nosotros te proponemos, señores del Congreso, que nos aprueben una ley, una norma que nos permita tener participación directa en las decisiones. Bueno, el tema que has planteado merecería un debate muy amplio, pero yo creo que la gran reforma, la gran revolución en la administración pública es el día, tú puedes estar de acuerdo conmigo, Manolo, el día en que se dé una ley que separe las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas entre la función de Hacienda, que existe en todo ministerio, de la función de economía y planificación. Creo que ese es el gran tema. No puede ser que las políticas del desarrollo, del crecimiento, de largo plazo, estén en manos de los tesoreros, de los que manejan la plata al día a día. Eso es poner cortedad de miras. Eso se hizo en la época del fujimorismo. Esa es la peor herencia que tenemos en este campo. Ojalá que se pueda romper eso ahora, porque en aquella época se decía que eso era así, porque como estábamos en crisis, no había plata, había que manejar con renta corta los recursos. Pero en estos años, había que manejarte con austeridad. Está bien, yo entiendo la lógica de emergencia, pero ha pasado tanto tiempo y el MEF se convierte hoy día en un factor que bloquea, primero, la política de expansión, de crecimiento, y además es un elemento antidemocrático para bloquear todas las iniciativas populares de promoción de derechos porque conllevan dinero y a ellos no les gusta y te bloquean. Y encima se hacen propaganda que son los mejores ministros de Economía y Finanzas del mundo. Bien, mi estimado Ángel Delgado, muchas gracias. La verdad que prometo invitarte la próxima semana porque es un tema que estás, creo que solitariamente, dando a una explicación y una lectura bien transparente. Es distinta. Distinta, ¿no? Y en realidad creo que deberíamos... No se está viendo las cosas como son. Es que no tienes con un mayor politiquero, pues.
abrir este debate, creo, en realidad. ¿Verdad que sí? Yo me gustaría seguir hablando porque Sí. la verdad se está manejando con Te categorías del prometo pasado invitarte la para ver el próxima futuro. semana.